por la noche en La Primera. Buenas noches. Lloviendo piedras. El título de la película de Loat se queda corto para definir el momento político que vivimos. La denuncia de que el CSIC podría haber estado grabando a troche y moche conversaciones privadas de la mitad y parte de la otra mitad de la clase dirigente española, incluidas las más altas instancias del Estado, ha dejado al país en estado catatónico. No es para menos. La abracadabrante historia no tiene por el momento explicaciones convincentes. Unos hechos en los que no se sabe qué es peor, si que se hayan producido o que después se esté a merced de mercenarios que venden al mejor postor informaciones reservadas o secretas. Se lo contamos en un telediario en el que, para desengrasar, hablaremos también de música con María del Mar Bonet. Pero antes, los titulares. Garzón aplaza hasta mañana la declaración de Amedo, quien dijo encontrarse mal física y psíquicamente. Amedo y Domínguez han sido inculpados en el atentado más sangriento de los GAL, ocurrido en 1986 en Bayona. El Gobierno considera el IPC de mayo un 0%, un dato favorable. Para la oposición y los agentes sociales, la inflación sigue obstaculizando la recuperación económica y obligará a revisiones salariales. El Congreso rechaza una petición del Partido Popular para suprimir los derechos de autor que pagan los establecimientos hosteleros con radio y televisión a disposición del público. El gobierno bosnio concentra miles de soldados al norte de Sarajevo y podría lanzar una ofensiva para romper el cerco serbio a la ciudad, mientras 14 cascos azules franceses siguen prisioneros de las tropas serbias. El Valencia ganó esta noche por 2-1 al Albacete, por lo que jugará la final de la Copa del Rey con el vencedor de la eliminatoria entre el Deportivo y el Sporting. Si las primeras informaciones difundidas ayer por El Mundo eran ya graves, la segunda entrega, donde la lista de escuchados por el CSIC alcanza hasta el mismísimo rey, ha provocado, como es lógico, la mayor catarata de adjetivos descalificativos que se recuerda por estos pagos. Don Juan Carlos y su círculo de amistades engrosan una extensísima lista de personalidades cuyas conversaciones privadas fueron interceptadas y grabadas. Algunos afectados han anunciado su intención de querellarse. La Casa Real afirma que está a la espera de las explicaciones del Gobierno y el Ejecutivo ya ha pedido que la Fiscalía investigue, pero no solo al CSIC, sino también al autor de la filtración. En el listado manuscrito que publica El Mundo aparecen las iniciales SM, que corresponden a Su Majestad el Rey, el número de cinta, la 38, y la fecha, octubre del 90. El documento incluye los temas de conversación, generalmente aspectos de la vida privada, y el nombre de sus interlocutores, entre ellos familiares y amigos. El ex jefe de la Casa Real dice sentir asco por lo sucedido. Creo que el hecho de que se haya intervenido incluso en conversaciones del rey, pues me parece que es grave, que es importante, y lo que sí espero que se tomen medidas para, si no corregir, por lo menos evitar para el futuro, y que no sea simplemente un asunto más de los que se van olvidando. En total son 93 las cintas que figuran en la ya tristemente célebre fonoteca del CSIC. Recogen, por ejemplo, conversaciones de Barrio Nuevo con su amiga Ana Tutor, de Ramón Mendoza con Nati Abascal y otros muchos personajes públicos, con indicaciones incluso sobre ligues o negocios. Otro exministro de la lista es Enrique Mújica, para quien se ha conculcado el derecho al secreto de las comunicaciones. Si ese derecho constitucional ha sido conculcado, hay que restablecer la legalidad urgente y procedentemente. La diputada popular Isabel Tocino, también espiada, cree que es el momento de presentar una moción de censura. Un momento de una gravedad suficiente para situar a cada partido político frente a sus responsabilidades, y que eso en democracia parlamentaria tiene un nombre, y es utilizar un artículo que nos permite la Constitución y el reglamento de las Cortes presentando una moción de censura. Y este hombre, Mariano Jiménez Bermejo, fiscal jefe de Madrid, es el encargado por la Fiscalía del Estado para investigar el asunto.
El ministro de Interior y Justicia ha pedido por escrito que investigue no solo la interceptación de las comunicaciones por el CSID, sino también al autor de la filtración, al tratarse de secretos oficiales, y a los responsables de su divulgación. Nosotros pensamos en este momento que lo razonable es pensar que ha sido un funcionario del propio CSID, o antiguo funcionario del CSID. El ministro no confirma ni desmiente que el autor de la filtración al mundo pueda ser el ex subdirector de operaciones del CSID, Juan Perote Pellón, detrás del cual, según el diario El País, estaría el expresidente de Banesto. Ante el monumental escándalo, finalmente será el ministro de Defensa, García Vargas, pero también el vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra, quienes den las explicaciones oportunas el próximo jueves y a puerta cerrada ante la Comisión de Secretos Oficiales. García Vargas ha vuelto a repetir los argumentos que ayer ofrecía el CSID, o sea, que las grabaciones fueron casuales, que nunca se utilizaron y que tanto él como el director del CSID están dispuestos a asumir su responsabilidad. El CSID no ha espiado a ninguna de las personalidades que se han citado estos días en algunos medios. La información que el CSID obtuvo de forma aleatoria en el espacio radioeléctrico fue destruida. Y la prueba es que nunca en estos años, los años transcurridos con algunos casos son más de 10, se ha filtrado o se ha podido demostrar que se ha utilizado para nada. Las cintas fueron destruidas, aunque también es evidente de que alguien las ha sustraído y las está filtrando. Y supongo también que los órganos judiciales competentes no se pronunciarán solo sobre la legalidad de las actuaciones del CSID, sino también sobre la sustracción de información clasificada como secreto y la publicación de la misma. Señor Manglano, como yo, como cualquier persona que tenga relación con este asunto, asumiremos nuestras responsabilidades. Ante estos hechos, la oposición ha reaccionado con la máxima dureza. Desde el Partido Popular, Izquierda Unida y PNV se habla de engaño, Estado policiaco, atentado contra la democracia o descomposición del Estado. PSOE y Convergencia y Unió impidieron con sus votos que fuera Felipe González quien dé las explicaciones en el Congreso. Especialmente duro ha estado el líder del Partido Popular, quien ha acusado al presidente del Gobierno de estar jugando con el país a la ruleta rusa. Sin duda estamos ante una situación muy grave, que es una cuestión ya de pura higiene democrática, de pura decencia democrática. No se trata de una cuestión de controversias políticas, sino que, como vengo advirtiendo desde hace tiempo, el país entra en un proceso de degradación y la situación política en un proceso de degradación que nos ha llevado a esto, aunque en este momento la opción sea pues una opción por la decencia democrática y por la higiene democrática. Todos los partidos han calificado de extrema gravedad la situación creada por las escuchas del CSID. En opinión del PP, Izquierda Unida y PNV, solo el presidente González puede dar explicaciones sobre lo sucedido. El presidente del Gobierno tiene que venir a dar una explicación ante la Cámara, sobre todo cuando resulta que hemos visto que en esas escuchas ilegales, en esas grabaciones ilegales, está hasta las más altas magistraturas del Estado. Produce repugnancia, suscita indignación y genera una preocupación porque los hechos nos parecen extremadamente graves. Vemos que en cualquier país de la Unión Europea, si al jefe del Estado se le espiara telefónicamente, se le escuchara sus conversaciones, o al último de los ciudadanos, pues indudablemente el presidente del Gobierno tenía que dar una explicación. Convergencia y Unió forzó al PSOE a aceptar la comparecencia del vicepresidente Serra. Después valorará si procede llamar también al presidente. A partir de esa información determinaremos quién creemos que debe ser la persona, si es necesario que ante el Pleno y ante la opinión pública dé esas explicaciones. El portavoz del PSOE, por su parte, ha dicho que si el Parlamento quiere explicaciones en profundidad, solo pueden darse en la Comisión de Secretos Oficiales a puerta cerrada. Y más si queremos recibir no una información superficial, sino una información en profundidad para averiguar qué hay de cierto en las informaciones publicadas y cuáles serían las responsabilidades por aquellas actuaciones ilegales que haya podido cometer algún personal del CSID. Cambiamos de tema, pero continuamos en el proceloso terreno de los hechos por aclarar.
El juez Garzón investiga si los expolicías Amedo y Domínguez tuvieron algo que ver en el atentado más sangriento de los GAL, ocurrido en 1986 en un hotel de Bayona. En él murieron asesinadas 4 personas. Amedo alegó encontrarse mal física y psíquicamente para no declarar esta tarde ante el juez. Su comparecencia ha sido aplazada 24 horas. Sí declaró por la mañana Michel Domínguez, que quedó en libertad sin cargos. Amedo salió apresuradamente de la Audiencia Nacional después de haber asegurado ante el juez Baltasar Garzón sentirse mal física y psíquicamente, por lo que solicitó que su comparecencia fuese aplazada hasta mañana. Su presencia física, tal cual se encontraba, ha sido más que suficiente para que todos los que estábamos allí supiéramos que no se encontraba en el mejor estado. El ex policía había llegado a la sede de la audiencia poco antes de las 5 de la tarde. Minutos después lo hacía Baltasar Garzón. El juez decidió aplazar la declaración tras consultar al fiscal de la audiencia, quien accedió a su petición. Pendiente para mañana, pues, el testimonio de José Amedo sobre las afirmaciones de 2 mercenarios condenados en Francia, quienes han identificado a Amedo como la persona que los había reclutado para llevar a cabo el atentado en el Hotel Montbar de Bayona, en el que murieron 4 personas. Sobre este mismo caso compareció por la mañana ante el juez el ex policía Michel Domínguez, que ha negado tener información alguna sobre el atentado y desconocer el sistema de reclutamiento de los mercenarios del GAL. Garzón ha decidido mantener la libertad sin cargos para Domínguez, que comparecía como imputado. El gota a gota de la economía sigue propiciando datos aceptables. Durante el pasado mes de mayo los precios se mantuvieron estables, o sea que la inflación fue de 0. Un buen comportamiento obtenido gracias a la bajada de los alimentos que ha sorprendido incluso al propio gobierno. A pesar de este resultado, la inflación de los últimos 12 meses está en el 5,1, 16 décimas por encima de la previsión oficial. España sigue siendo el segundo país comunitario con tasa más alta de inflación. En mayo no se conseguía una tasa de precios del 0% desde el año 90, y todo ello gracias al salvavidas de los alimentos que han bajado por primera vez en los últimos 7 meses. La inflación acumulada es ya del 2,7%, 8 décimas por debajo del objetivo del gobierno. El IPC anual ha bajado 1 décima, hasta el 5,1%, el mismo porcentaje que la inflación de fondo, que no contabiliza los precios energéticos ni los productos agrícolas frescos. El gobierno dice que es un buen resultado, aunque se debe vigilar su futura evolución. No hay que echar las campanas al vuelo, porque la lucha contra la inflación tenemos que seguir manteniéndola, porque la cifra sigue siendo, en mi opinión, alta y hay que seguir trabajando para reducirla de forma sustancial. Según el Partido Popular, la inflación se ha convertido en un obstáculo para la recuperación económica, ya que no permite rebajar el precio del dinero. Los empresarios creen que el IPC se puede reducir en la segunda parte del año, y los sindicatos anuncian que reclamarán cláusulas de revisión salarial para evitar pérdidas de poder adquisitivo. La Comisión Europea ha abierto expediente informativo al gobierno español por las ayudas concedidas a la empresa automovilística SEAT. La apertura del expediente se debe a que esas ayudas, al parecer, incumplen las reglas de competencia comunitaria. El Gobierno central y la Generalitat catalana concedieron a SEAT 46.000 millones de pesetas. España debe demostrar ahora que no se ha incurrido en competencia desleal con el resto de las empresas del sector automovilístico. El Ministerio de Industria enviará documentación con el plan de reconversión de SEAT. En él se aclara que no se han entregado subvenciones, sino 38.000 millones de pesetas en créditos para desarrollo tecnológico. Pero no todo en la actualidad política del día ha sido trascendente ni intenso. La nota emotiva ha estado a cargo del Partido Popular, que esta misma noche ha rendido un sentido y sentimental homenaje a sus diputados y diputadas que abandonan el escaño para ocupar los sillones de alcaldes y alcaldesas por mor de sus recientes éxitos electorales. Repito. Tal vez sea buscarle las vueltas, pero el lugar que el Grupo Popular ha escogido para despedir a sus diputados es el hotel que eligen muchos toreros que sueñan con triunfar en la Feria de San Isidro. Y allí estaban todos, con el presidente a la cabeza, para decirles adiós y desear éxito a la vanguardia popular en los municipios. Se van a dirigir sus pueblos, abandonan la política nacional por la municipal, abandonan su grupo parlamentario, el grupo parlamentario del Congreso, y este les agradece los servicios prestados. Todos dicen que se van un poco tristes de Madrid, pero con muchas ganas de aventura. Convertirse en alcaldesa el próximo sábado, casi con toda probabilidad, de la quinta capital de España, que además es mi ciudad, Zaragoza, pues es muy importante, pero aquí han sido 9 años de intenso trabajo
y sobre todo de descubrimiento de la vida parlamentaria y de amor a la vida parlamentaria. Tal vez Aznar y Rodrigo Rato comenten aquí lo que se pierden, quién sabe. La que sí lo tiene claro es Teófila, que se va a su Cádiz con mayoría absoluta en el bolsillo. Lo de las varas y de los bastones de mando no me gustan, creo que hay que llevarlo por el protocolo, pero procuraré gobernar de forma muy participativa. Cambian la vida legislativa, que no la contemplativa, por la ejecutiva. Desde aquí también, adiós y suerte. Caras conocidas del mundo del espectáculo esta tarde en la tribuna de invitados del Congreso de los Diputados. Allí se debatió una propuesta del Partido Popular, rechazada, por cierto, para que los establecimientos de hostelería no pagasen el canon a la Sociedad General de Autores por tener aparatos de radio o televisión en sus establecimientos cara al público. Más de 250.000 establecimientos de hostelería tendrán que seguir pagando el canon de derechos de autor por tener aparatos de radio o televisión en sus instalaciones al público. Cada año se recaudan unos 3.500 millones de pesetas por este concepto. El Pleno del Congreso ha rechazado una petición del Partido Popular para que ese impuesto fuera suprimido, pero el resto de los grupos políticos, salvo el catalán, votaron en contra de tramitar la propuesta por entender que los derechos de autor son fundamentales para la supervivencia económica de los artistas. El representante de los hosteleros no está de acuerdo en el pago de este canon. La simple recepción de la televisión o de la radio a nosotros nos parece que respecto a nosotros no genera derecho de autor. Ya lo ha generado respecto a la emisora, que es la que contrata y la que paga. Si nosotros tuviéramos que pagar sería un doble pago. El debate fue seguido desde la tribuna del Congreso por dirigentes de la Sociedad General de Autores, así como algunos artistas que manifestaron su opinión sobre el tema. Es simplemente con nuestra presencia reivindicar no solo nuestro derecho de los artistas más conocidos, sino la cantidad de autores y artistas ejecutantes que lo pasan muy mal porque no les llega el dinero para fin de mes. Esto es, como decían antes, el salario del autor y es lo que hemos venido a reivindicar. Las negociaciones entre el Insalud y los sindicatos médicos no se reanudarán hasta que estos últimos no reconsideren su demanda de 100.000 pesetas mensuales repartidas en 3 años. La ministra de Sanidad, Ángeles Amador, ha hecho esta advertencia a los sindicatos médicos mientras pedía la desconvocatoria de la huelga para seguir negociando con más calma. Amador también anunció que se vigilarán los servicios mínimos y que se reforzarán los servicios de atención al paciente, mientras los sindicatos médicos presentaban una queja ante el Defensor del Pueblo acusando a la Administración de no querer que finalice la huelga. El consejero de Obras Públicas de la Generalitat de Cataluña, Jaume Roma, ha presentado su dimisión irrevocable en una carta dirigida al presidente Jordi Pujol. Roma tratará de demostrar mañana en el Parlamento que son falsas las acusaciones de corrupción por haber favorecido a una empresa concesionaria de la Generalitat que le habría construido un chalet por un precio inferior al real. Terminó el encierro de los 400 pescadores gallegos que desde ayer ocupaban las dependencias de la Diputación de Pontevedra. Han depuesto su actitud después de que el presidente gallego, Manuel Fraga, haya aceptado reunirse con ellos. Los marineros pedirán a Fraga que medie en el conflicto pesquero con Marruecos que desde hace mes y medio mantiene amarrada la flota. Me encuentro vulgarmente cansado y soy consciente de que he nacido el 25 de mayo en la ciudad de Nueva York, provincia de Granada. Son palabras de Carlos Cano. Así comentó a los periodistas en una rueda de prensa en Nueva York cómo se encontraba después de haber superado satisfactoriamente la operación a vida o muerte realizada en el Hospital Monte Sinaí de esa misma ciudad. El cantante granadino ha anunciado que volverá a actuar en octubre. De película. El Palacio de Justicia de Gijón se convertía esta mañana en un violento escenario en el que resultaba muerto un policía nacional. Un delincuente que tenía que declarar en el juzgado ha asesinado al policía que le custodiaba después de arrebatarle la pistola. Herido de gravedad, el agresor terminó entregándose, pero no sin antes provocar un tiroteo en el que han resultado heridas otras 4 personas. A las 12 del mediodía, Juan Redondo y Santiago Cobos, delincuentes considerados muy peligrosos, llegaron al Palacio de Justicia de Gijón para declarar sobre un delito de asesinato. Juan Redondo pidió ir a los lavabos. Cuando el policía que le custodiaba abrió la puerta del calabozo, uno de los delincuentes se abalanzó sobre él y le arrebató la pistola. En posesión del arma, Redondo disparó a la cabeza del policía, Juan Arroyo Asensio, y le causó la muerte. Parapetado entre otros presos que le hacían de rehenes, Redondo siguió disparando contra los policías que pretendían reducirle. En medio del tiroteo, 2 reclusos y 2 policías resultaron heridos. Escucha, tírate el punto fuera y sales con las manos detrás de la cabeza, ¿de acuerdo? Venga, no pasa, tranquilos que no pasa nada.
Poco después, el propio agresor Juan Redondo se entregaba a la policía. También a él le había alcanzado uno de los disparos. Según los médicos, su estado es crítico. Nos asomamos ahora al panorama internacional. En Bosnia, los serbios han liberado a casi todos los rehenes. 130 de los 144 militares y observadores de las Naciones Unidas retenidos han quedado libres, tras permanecer 3 semanas en manos de las milicias serbias. Como era de esperar, el presidente de Serbia ha jugado un papel central en este desenlace. Los serbios afirman que han recibido garantías de que no sufrirán nuevas represalias aéreas. Por el contrario, el presidente francés Chirac ha asegurado que no ha habido compromisos con los serbios. Rostros serios y ninguna muestra de entusiasmo. Los cascos azules han empezado a tomar el camino de Belgrado, de donde ha venido el impulso final para su libertad. Ha sido Jovica Stanisic, jefe de seguridad de Milosevic, y no los líderes serbios de Bosnia, quien ha aparecido en todo momento para anunciar las liberaciones sucesivas de cascos azules. El autodenominado ministro de Asuntos Exteriores de los serbios de Pale apenas figuraba como comparsa. El líder de los serbios de Bosnia, que reconoce haber mantenido un reciente encuentro secreto con Milosevic, ha asegurado que solo razones técnicas impiden la libertad de los últimos 14 rehenes. Según Karadzic, quedarán libres a finales de semana. Mientras, el ejército bosnio está concentrando miles de soldados al noroeste de Sarajevo. Su objetivo podría ser la ruptura del cerco de la capital bosnia, una ruptura anunciada ya varias veces por el presidente bosnio Alija Izetbegović. El proceso de paz para Oriente Medio esconde un susto en cada esquina. Desgraciadamente comienza a ser normal que cada avance en la negociación se vea amenazado por la actitud desafiante de sus opositores. Hoy se ha sabido que los colonos israelíes, apoyados por la oposición nacionalista, tienen preparado un plan de acción para impedir que el gobierno extienda la autonomía palestina a la Cisjordania ocupada. Su primer objetivo se ha cumplido al ocupar 13 casas deshabitadas de un asentamiento de colonos. El asentamiento cisjordano de Barkan ha servido de banco de pruebas. Centenares de colonos han ocupado 13 viviendas desalojadas hace años, cuando comenzó la intifada. Grupos de colonos han ayudado a los nuevos inquilinos a trasladar sus enseres y a realizar las primeras obras. El ejército ha desplegado a algunos soldados, que desde una distancia prudencial se han limitado a observar la operación. El plan, llamado Primero la Tierra de Israel, pretende como primer objetivo impedir el repliegue del ejército de algunas ciudades cisjordanas, acordado para facilitar la celebración de las elecciones palestinas. De momento, el plan solo consistirá en movilizaciones pacíficas, pero nadie descarta posibles brotes de violencia. Numerosos colonos disponen de armas para su autodefensa, entregadas hace tiempo por el ejército. En Líbano, partidarios y detractores del líder palestino Yasser Arafat han acordado un frágil alto el fuego después de casi 2 días de violentos combates. Entre 4 y 10 personas han muerto y más de una treintena han resultado heridas. Reanudará sus pruebas nucleares en el Pacífico que interrumpió en 1992. Habrá 8 ensayos nucleares entre el próximo septiembre y mayo de 1996. Así lo ha comunicado esta tarde el presidente francés. El anuncio de Jacques Chirac llega en vísperas de su encuentro con Bill Clinton y de la cumbre del grupo G7 en Canadá. Estados Unidos, Rusia y los países del área del Pacífico como Australia y Nueva Zelanda ya han criticado con dureza la decisión francesa. El fútbol centra hoy una vez más la información deportiva. El Valencia se ha clasificado para la final de la Copa del Rey. Ha ganado al Albacete en el Carlos Belmonte por 2-1 y estará por 14ª vez en la final copera. No lució el fútbol en la primera parte. El Albacete intentó ser cauteloso y cuidar su defensa, quizás porque el empate a 1 de la ida lo clasificaba, y el Valencia tampoco salió con mucha fuerza. No obstante, la primera oportunidad fue para los manchegos y Zubizarreta se encargó de que no fuera a más. En medio del aburrimiento, los valencianistas lograron desequilibrar la balanza. Era el minuto 28 y un centro de Mendieta propició que Roberto marcara el primer gol del encuentro. En el segundo tiempo, el Valencia jugó a mantener el resultado ante un Albacete al que le faltaron recursos. Aprovechando un contragolpe, Mijatovic dio un pase de oro a Lubo Penev, que tan solo tuvo que acompañar el balón para sentenciar la eliminatoria.
Fue entonces cuando reaccionó el Albacete, que 7 minutos después, y con un bonito gol de Derticia, consiguió animar de nuevo a los aficionados que abarrotaban el Carlos Belmonte. Con el 1-2 definitivo, el Valencia logró romper su maleficio particular, ya que nunca había conseguido ganar a un equipo dirigido por Benito Floro. 16 años después, el Valencia disputará la final de la Copa del Rey. Cualquier tiempo es bueno, incluso en días como hoy, hablar de música. Nuestra invitada esta noche, yo soy incapaz de presentarla, es María del Mar Bonet. Buenas noches, María. Hola, buenas noches. Vamos a hablar, pero antes vamos a ver un pequeño trabajo que ha elaborado nuestra redacción. ¿Te parece? Muy bien, estupendo. Llegó como las olas, de la mano de la nova cançó catalana, pero al contrario que ellas, no acarició solo la tierra para después marcharse. Ella ha ido dejando con cada uno de sus discos algo de la luz y del sabor de ese Mediterráneo que tanto ama y que le sirve como puente de inspiración. Se ha ganado a pulso un hueco en el panorama musical español, y quienes la siguen desde sus comienzos saben que María del Mar Bonet siempre guarda una sorpresa en cada nuevo trabajo. Si algo llama la atención de esta mujer, dulce y salada a la vez, salmaya, como dice su último trabajo, es su tenacidad. Resulta difícil cambiarla. Es una tozuda, no lo puede negar. Luce el calificativo como virtud y como defecto. Pero ha sido esa tozudez y esa tenacidad las que le han ayudado a ser siempre ella misma y no lo que otros hubieran querido que fuera. Algunas de sus canciones fueron prohibidas. Su mano preferida es la izquierda y ese lado ha permanecido siempre. Se ha acercado al jazz, a la música antigua, norteafricana, bucea constantemente en el folclore balear y en su último trabajo le hace guiños a los sonidos turcos. Podría haber sido más famosa, incluso le hubiera gustado, sin duda, pero no ha hecho nada por lograrlo, tan solo cantar. Lo demás es valor añadido. ¿Qué sorpresas nos guarda tu último disco, María del Mar? Bueno, mi último disco es como un paseo por la Mediterránea que uno ama, ¿no? Es como un paseo y como un paseo donde vas apuntando músicas y canciones que parece que tengan algo que ver también contigo, con tu tierra, con tu ambiente, ¿no? Con tu música. Entonces es ese paseo, son una serie de canciones, hay 4 de un autor turco, Sulfur Livaneli, hay 2 napolitanas, hay una de Sicilia, hay una del Alguer, hay 2 poemas de poetas catalanes, hay una canción mía con música de Ibiza. O sea, es una salmaya, una mezcla de canciones dulces y saladas de esta Mediterránea que yo tanto quiero, ¿no? Y que por eso defiendo con mi música. Que quieres y que expresas de una manera bellísima. Sigues creyendo que el Mediterráneo es un mar de cruce, de culturas, de mestizaje. En estos tiempos de fundamentalismo es hermoso cantar a ese inmenso y variado mundo del Mediterráneo, ¿no, María del Mar? Yo creo que sí, además Sulfur Livaneli dice que el Mediterráneo para él es el 6º continente, y yo creo que para mí ha sido siempre mi país también, ¿no? Es una cultura que no podemos dejar de ninguna manera, porque para mí es, cada vez que la conozco un poco más, esa cultura tan vasta, con tantas intenciones, tantas músicas, tanta mezcla, ¿no? Para mí esta mezcla es lo importante de este Mediterráneo, ¿no? Y siempre Mallorca. El otro día Manolo Vicent decía, refiriéndose al Mediterráneo, que era terrible ver que los paisajes de infancia ya no existen. ¿Cómo ves tú Mallorca después de toda esa inmensa transformación, para bien y para mal, no vamos a juzgarla, de tu isla? Bueno, yo creo que Mallorca conserva todavía paraísos perdidos, ¿no? En ella misma, ¿no? Pero no hay duda que ha cambiado mucho y que hay sitios que yo opino como Manuel Vicent, ¿no? A los que yo no volveré jamás de Mallorca. Hay sitios que yo conocí de pequeña y a los que no quiero volver porque quiero conservar aquella imagen que yo tenía, ¿no? Y que han cambiado muchísimo, demasiado violentamente, ¿no? Pero hay otros y yo creo que es una isla pequeña pero la más grande de las Baleares, ¿no? Entonces tiene un interior desconocido también para mucha gente que solo conoce algunas playas muy multitudinarias, ¿no? Y que entraña para mí algunos paraísos perdidos a los que tengo que volver cada vez que puedo.
qué suerte si puedes hacerlo. Han pasado muchos años desde la Nova Cançó. ¿Qué hemos perdido y qué se ha ganado desde entonces para acá? Bueno, yo creo que la Nova Cançó fue un estallido de gente que cantaba. Ahora hay diversos estallidos en lo cultural, en lo artístico, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo veo que hay un estallido de baile. Hay muchas nuevas compañías de danza contemporánea en Cataluña especialmente, y también mucho teatro nuevo, mucha gente que hace teatro y que se llenan los teatros mucho de nuevo, ¿no? O sea que yo creo que la Nova Cançó tuvo su momento, que ahora hay mucha gente que sigue cantando y grabando discos, gracias a Dios, pero que se van, bueno, que unos años salen cantantes, otros años salen bailarines, otros actores, o sea, esto se va renovando, ¿no? Y yo creo que la cançó nunca va a dejar de ser cançó. Y en medio de eso, una persona, una cantante, que ha seguido investigando, pero que ha sido por encima de todo fiel a sí misma, a su tierra, a sus gentes, a su idioma. Cuando uno asume ese itinerario, María del Mar, hay muchas cosas que se dejan al lado. Sí, claro. Entonces, ¿qué has dejado tú al lado por ser fiel a ti misma, a tu música, a tus gentes y a tu tierra? Mira, lo que he dejado al lado son cosas que al lado de lo que yo tengo como ahora, ¿no? Que yo puedo cantar y que yo sigo o sea, todos los discos que yo he hecho, como son tanta responsabilidad mía en el fondo, después de tanta tozudez y tanta pues buscar lo que uno persigue en su arte, en lo que hace, ¿no? Pues que para mí es una gratificación tan enorme que no pienso en lo que he dejado, porque si pensara en lo que he dejado, pues tal vez me costaría de seguir, ¿no? Y yo creo que si sigo en mi trabajo y sigo pues luchando por lo que hago, y me gusta tanto hacerlo, es porque realmente no piensas en lo que vas dejando, que es bastante, y que es, contrariamente a lo que mucha gente se piensa, es bastante duro, ¿no? Pues María del Mar, muchas gracias. Por lo pronto nos ha dejado una cosa, que es tu último disco. ¿Cómo se llama? Salmaya. Pues ahí está. Muchas gracias por él. Espero que os guste. Buenas noches. Buenas noches. Mañana se producirán chubascos débiles y dispersos en las comunidades de Murcia, Valencia y Baleares. En Cataluña se formarán núcleos tormentosos aislados de escasa entidad. En el resto de las regiones estará despejado, con nubes de evolución en zonas de montaña. Las temperaturas subirán ligeramente en las dos mesetas, Extremadura y Andalucía. El número premiado en el sorteo de la 11 es el 44.642, 44642. Y esta es la combinación ganadora de la Bonoloto: 9, 17, 22, 31, 39 y 47. Número complementario el 44. Y el reintegro correspondió al número 0. La noche y prácticamente toda la tarde se ha movido mucho en Barcelona. El sonido de Pretender, Van Halen, Bon Jovi y Ugly Kid Joe han protagonizado un macroconcierto en el Estadio Olímpico. Han sido más de 6 horas de música al aire libre. Una oportunidad singular para escuchar rock fuerte, del de verdad. Los ánimos estaban encendidos, las palmas quemaban, los cuerpos sudorosos, pero las ganas de los miles de seguidores que se habían dado cita en el Estadio Olímpico de Barcelona conservaban todas sus energías. El grupo estrella del macroconcierto ha sido el grupo Bon Jovi. Los de New Jersey hicieron su mejor rock e interpretaron los temas de su último trabajo, These Days. Los quinceañeros les idolatran. Su presente y su futuro es prometedor, aunque los de New Jersey es una formación que lleva 10 años triunfando en todo el mundo y convenciendo tanto amantes del hard rock como del rock sin más. Pero el concierto tuvo otros alicientes. Primero, la presencia de Chrissie Hynde y sus Pretenders, y después la actuación por primera vez en España de Van Halen, el grupo americano, una banda que hace un rock potente y comercial y que en este concierto ha dado lo mejor de ellos mismos. La traca final, como os hemos dicho, Bon Jovi. Bueno, pues rock duro y del bueno para terminar. Nos despedimos hasta mañana. Que descansen.
5 de febrero del 84.